Haremos un programa para utilizar matrices. Vamos a crear el programa aquí. Se va a llamar ejemplo matrices. Y lo creo por aquí. Bien, lo primero que tengo que hacer es poner using namespace estándar. Voy a quitar esto que no es necesario y voy a dejar limpio el main. Bien, vamos a crear una matriz de 10 por 10 elementos enteros. Voy a crear una variable tamaño para los renglones y tamaño para las columnas. Y bueno, pues voy a hacer por aquí, voy a pedir los datos, la cantidad de renglones y voy a leer pues la cantidad de renglones que quiera el usuario. También pido la cantidad de columnas. Ahí está. Y una vez que tengo esos dos, pues voy a hacer un for para los renglones que empiece en 0, mientras que sea menor que la cantidad total de renglones y incrementa de 1 en 1. Y dentro del for de los renglones voy a hacer un for para las columnas, mientras que la columna sea menor que la cantidad de columnas que pide el usuario y incrementa también de 1 en 1. Para pedir los datos voy a usar un mensaje que diga elemento y voy a poner por aquí un corchete para poner aquí la variable renglones y luego cierro el corchete, abro el otro, pongo aquí la variable columna y luego cierro el corchete y pongo un signo de igual. Esto me va a servir para pedir el dato y pues voy a leer el dato y lo voy a poner en la matriz en la posición de renglón y columna. Una vez hecho esto, lo que sigue, bueno, pues voy a hacer este mismo par de ciclos, lo voy a repetir, pero para mostrar el contenido de la matriz. Esto lo estoy haciendo solo para verificar que pues sí estoy cargando bien los datos en la matriz. Hago un cout, voy a terminar con un espacio y una vez que termine de escribir todos los elementos de esta, o sea, todas las columnas para un cierto renglón, cuando cambio de renglón en la matriz, cambio de renglón en la pantalla y eso lo hago poniendo un endline. Aquí me quedó mal la indentación, pero pues ya la estoy arreglando manual. Ok, y bueno, pues terminó el programa. Vamos a probar este programa. Aquí está, ¿cuántos renglones quiero? Pues voy a poner que quiero 3 renglones y 2 columnas y voy a poner el elemento de la casilla 00, el de la 01, el de la 10, 11, 20, 21. Y bueno, pues aquí están, aquí es como los cargué y aquí es como los muestro. Si te fijas aquí, me sobró un espacio, es este que está aquí, se lo voy a quitar para que salga esto mejor la siguiente manera. Y bueno, pues el programa ya está funcionando. Una vez que ya tengo mi programa que trabaja con matrices, carga los datos de la matriz y luego los muestra, ahora lo voy a cambiar y lo voy a estructurar usando funciones. Voy a poner primero una función que me sirva para leer los datos para una matriz. Y entonces voy a poner el encabezado, va a ser lee datos matriz. Voy a recibir como parámetro la matriz. Cuando tengo una matriz como parámetro, tengo que poner el tamaño de
de las dimensiones de la matriz. Las dimensiones las tengo que especificar y deben coincidir con lo que voy a mandar en el parámetro. Y luego voy a tener pues la cantidad de, voy a llamarle size para los renglones, y la cantidad de columnas voy a llamarle size para las columnas. Dentro de esta función lo que voy a poner es esto que está aquí. Voy a leer la cantidad de renglones y de columnas que van a ser parámetros por referencia, se van a regresar a main, y voy a después leer los datos para cada una de las posiciones de la matriz y regresarlo. Entonces todo este código lo voy a cortar de aquí, lo voy a pegar acá y voy a ajustar. La variable se llama sizeR aquí y sizeR acá y size aquí y size acá. La variable se llama mat en lugar de matriz, ahí ya está. Esto ya es la función que carga los datos. Ahora aquí, una vez que tengo definida la matriz con las variables, voy a mandar llamar a lee datos matriz, le voy a mandar la matriz, le voy a mandar el tamaño de los renglones y le voy a mandar el tamaño de las columnas. Cuando yo llamo a esta función, se ejecuta todo esto, me carga los datos. Entonces, cuando regrese de esta función, en este momento aquí abajito, yo ya tengo los datos para la matriz y para la cantidad de renglones y columnas. Ahora voy a hacer lo mismo para mostrar los datos de la matriz. Entonces voy a hacer una función que muestra los datos de la matriz. Y esta función, bueno, pues el encabezado va a ser muestra datos matriz. Voy a recibir como parámetro pues la matriz que quiero mostrar y voy a recibir como parámetro la cantidad de renglones y la cantidad de columnas. Aquí estas variables no son por referencia, todas son, bueno, estas son por valor y pues la matriz viene, pues como siempre vienen todas las matrices por referencia, pero aquí no voy a modificar los datos de la matriz, solamente voy a hacer esto de aquí que es mostrar los datos. Voy a quitar este código, lo voy a agregar acá y aquí en el main voy a mandar llamar a la función muestra datos matriz con la matriz, la cantidad de renglones y la cantidad de columnas. En esta función se va por los datos, cuando regresa ya los tiene y esos datos que recibe aquí, los 3 datos los está recibiendo de esta función, los está mandando a esta otra función y acá es donde los muestra. Aquí, bueno, me faltó arreglar la variable, aquí le llamé sizeR, aquí le llamé sizeC y aquí le llamé mat. Probemos esto y debe funcionar exactamente de la misma forma que como yo lo tenía antes. ¿Cuántos renglones? Voy a ponerle 3. ¿Cuántas columnas? 2. Y voy a poner los valores. Ahí están. Y aquí está como se muestra la matriz en forma de matriz.